Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar durante los siguientes 30 minutos. A esta hora nos tocan los titulares. Queda pendiente aún la reforma del sistema de pensiones de nuestro país. Para ello es necesario tomar en consideración las realidades de las distintas personas en el Perú y además incorporar transparencia tanto para los sistemas privados y el sistema público. En otras noticias, se mantiene aún la reforma electoral y política que todavía se espera en nuestro país. La representatividad parece haber sido la última víctima justamente de estas recientes modificaciones. ¿Cómo cambiar el sistema político? Esto lo veremos más adelante aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero. Y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el tema que nos toca, o que nos trae hoy día a conversar, es el de la reforma de las pensiones, o en general la situación que queda pendiente para las reformas de pensiones en nuestro país. Como ustedes bien saben, las propuestas de la Comisión de la Reforma del Sistema de Pensiones, de la Comisión justamente del Congreso, han preocupado a varios expertos del tema y además, sobre todo, ha tenido, digamos, una fuerte respuesta de parte de un porcentaje bastante alto de personas en el país. Dentro de esta serie de conferencias que se están realizando para ver justamente lo mejor que se puede hacer en este tema, el MEF ha dicho que lo más importante para un sistema de pensiones en general es aumentar la propensión para ahorrar de los ciudadanos de un país. En el Perú, según el MEF en su última presentación ante el Congreso, se ha dicho que esta propensión es extremadamente baja. Además, se dice que ha habido una buena cantidad de políticas que han erosionado el ahorro individual. Por ejemplo, esto es el que va usualmente a las AFP. Y otras políticas que han debilitado la fuente fiscal, como por ejemplo lo que puede afectar a la ONP. Como ustedes bien saben, estas son las dos grandes fuentes para el sistema de pensiones. Sin embargo, esto no trata el problema de raíz, que tal vez es que hay muy pocos aportes, debido, claro está, a la gran informalidad que hay en nuestro país. Para hablar justamente de este tema se encuentra con nosotros el presidente de Access Capital, Guillermo Palomino. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, vamos a ir de frente. ¿Cuál es el principal problema que ve en el sistema de pensiones de nuestro país? Yo diría que hay dos vertientes. La primera la has mencionado muy claramente, es la altísima informalidad que existe en el país. La informalidad, por simplemente validar algunas cifras, hace que antes de la pandemia, diciembre de 2019, existían 5 millones de aportantes a ambos sistemas de pensiones, tanto el privado como la ONP. Solamente 5 millones de aportantes. Inscritos había cerca de 12 millones. Okay. Nos pegó tan fuerte la pandemia que de los 5 millones de aportantes se perdió 1 millón de aportantes en el peor momento de la pandemia, hacia mediados de año. Probablemente, no tengo cifras actualizadas, pero probablemente eso se haya recuperado parcialmente. Pero de todo el Perú, donde trabajamos más de 20 millones de peruanos, solamente había en la mitad de la pandemia 4 millones de peruanos aportando a algún sistema de pensión, sea el sistema privado o la ONP. Eso nos grafica, digamos, dramáticamente la vasta porción de la población que no tiene ningún sistema de ahorro provisional ordenado. Entonces, es clarísimo. Este sistema, si bien ha tenido notables mejoras en los últimos 25 o 30 años, adolece de debilidades que no han permitido seguir extendiendo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que pasa es que hay algo en que se traslapa en la lucha contra la informalidad. Hay políticas de Estado importantísimas que debieran reducir la informalidad de manera que nos permita a más peruanos estar formalmente empleados. Pero los que aportan a un sistema privado o a la ONP, y hemos visto que son 12 millones, los que están inscritos. Sin embargo, los que aportan, dependiendo de la época, son solo 4 o 5. Eso va más allá de la informalidad. Eso quiere decir que no existen los incentivos, lo que correctamente dice el MEF. No están dados los incentivos para generar ahorro previsional. Claro. Si lo quisiera ver de un punto de vista crítico, el hecho de tener sistemas no contributivos, como por ejemplo Pensión 65, que como una solución temporal puede ser válida, ¿qué incentivo tendría alguien a aportar un sistema previsional? Si es que va a recibir, una porción, si igual una vez jubilado va a recibir plata sin haber aportado ningún sistema. Entonces, estas son las medidas que, si bien alivian un problema, agravan otro.
Entonces, en general, hay varias cosas que hacer y también hay mejoras y debilidades en el sistema tal como está hoy. ¿Ok? Ahora, justamente tomando en consideración este sistema, porque hay una discusión que se está dando en estos momentos, hay gente que la verdad está muy preocupada. Ha habido políticas como la del 95.5, la de la hipoteca, que al final tienen un efecto drástico sobre las pensiones que van a recibir las personas. Y también es cierto que en el caso de las AFPs, al final el dinero supuestamente es de ellos, ¿cierto? Entonces hay que tomar todas estas cosas en consideración. ¿Hay algún modelo al cual nos podamos acercar o que podamos tomar de punto de referencia, tal vez en la región o más allá de la región, para modelar, aunque sea nuestro sistema? Yo diría que los modelos que han funcionado algo mejor, porque en todos lados creo que los sistemas de pensiones, por los cambios demográficos que vienen, recordemos que en la región estamos pasando de ser poblaciones muy jóvenes adultas, a poblaciones que están madurando. De hecho, hay un estudio muy reciente de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, donde indica, por ejemplo, que Perú a partir de este año deja de, se invierte la proporción, es decir, va a haber más personas creciendo en edad pensionable que en edad aportante, por primera vez en más de 30 años. Que eso es además lo que más afecta a los sistemas de reparto, ¿no? Como en Europa. Exacto. Entonces, cuando, o la misma ONP, que en el fondo es un sistema de reparto. Entonces, creo que la primera solución es encaminarnos a un sistema de capitalización individual. Si eso se hace en uno o en dos sistemas, es indiferente, pero sí creo que es indispensable que exista un sistema de capitalización individual para todos. La otra cosa que debemos hacer es reducir el costo de administración. Claro. Y acá viene una crítica a las AFPs. Recuerden que, a grosso modo, lo que cobra la AFP es el 20% de todo el ahorro. Es decir, a mí me descuentan 120 soles y 20 soles son para el administrador y 100 van para mi fondo. Claro. Entonces, algo hay que trabajar en eso para que no sea tan alto. Es cierto, se ha venido reduciendo en los últimos años, hay sistemas de subastas que han contribuido a esto, pero tenemos que reducir el costo, tenemos que darle libertades para poder escoger sistemas. Yo hacía una revisión, más de la mitad de los fondos de pensiones locales, lo que está en la parte local, está invertido o en fondos mutuos, o en papeles del gobierno, o en ahorros bancarios. Claro, ahora eso es problemático, además creo y yo entiendo que porque no hay muchas más opciones tampoco. Es cierto, pero la pregunta es, ¿debes tú cobrarme el 20% de mi ahorro para que vayas al banco de la esquina, para que lo pongas a un fondo mutuo o compres un papel del gobierno? A eso me refiero. Si mal no recuerdo, la AFP, además, las AFPs pedían como asociación que se les bajara, digamos, la cantidad que tienen que invertir en el Perú, ¿no? Para así mismo poder colocar... Funciona al revés, le han ido paulatinamente abriendo la ventana del exterior, lo cual tiene sentido para diversificar inversiones. En algunos años funciona a favor, en otros en contra, porque el componente local peruano a veces rinde más que el extranjero y a veces viceversa. Claro. Pero, por ejemplo, el 87%, hay cerca de 70.000 millones de soles, grosso modo 20.000 millones de dólares invertidos en el exterior, del total del sistema privado. De esos 20.000 millones, el 87% está invertido en fondos mutuos, es decir, en administradoras extranjeras que a su vez cobran una comisión para administrar estos fondos. Entonces, ahí es donde yo creo que hace falta algo de justicia, de transparencia, para que el afiliado se identifique mejor. Para saber cuánto de lo que está yendo realmente está yendo a capitalizar, claro, y cuánto está yendo a pagar, digamos, los fees de los otros, ¿no? Si tú eres mi administrador y yo te pago a ti una cantidad considerable para que administres mis fondos, tú no puedes tomar mis fondos, dárselos a una tercera institución y que esa tercera institución cobre comisión de mis fondos, porque teóricamente ya remuneré esa labor de administrar. Entonces, ahí hay algunas cosas que ajustar. También es cierto que me parece que como gremio, como empresas, las AFPs no han logrado comunicar en el gran público. De hecho, algunas encuestas de opinión indican que asumen que las AFPs tienen dinero propio, cuando en realidad el grueso, el fondo que manejan es el dinero de nosotros, los ciudadanos. Claro. Pero no hay una conciencia de eso. Es decir, en el imaginario popular no hay una percepción que ese es su dinero el que está invertido, y de ahí que, como no sienten ese derecho de propiedad, cuando existe alguna norma populista, o en algunos casos puede ser justificado o debatible,
en que pueden recuperar ese dinero, se sienten que están recuperando por fin su titularidad, Claro, por como supuesto. que en algún momento lo hubieran perdido. Es cierto, es cierto. Ahora, y justamente sobre eso hay otro tema que es importante ver y creo que tiene que ver con un poco de todo. Y es este cambio demográfico que se está viendo, que además preocupa en Europa tremendamente y en Claro, Japón. ellos están 15 años adelante nuestro. Y además el hecho de que hay, esto ya desde finanzas conductuales, ¿no? Que es muy difícil pensar en ahorrar yo de acá a 30, 40 años. O sea, que hacerlo, digamos, naturalmente uno es muy difícil, requiere una educación financiera muy drástica. Exacto. ¿Cómo solucionar eso? ¿Hay algo por lo que debemos preocuparnos como última pregunta? Yo creo que es un tema cultural. Y ahí podríamos entrar en una ciencia de, digamos, los millennials que no piensan en la posesión, no quieren comprar casa, no quieren tomar compromisos de largo plazo. Esa nueva conducta de las generaciones de tomarlo con calma, vivir el momento, es muy difícil compatibilizar esa conducta, esa manera de ver el mundo con ahorros. Es decir, ahorra para que dentro de 45 años tenga de qué vivir. Claro, es algo que se tiene que ver y además creo que es un tema súper interesante para verlo, solamente ese tema más adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista, vamos a estar nosotros al tanto. Muchas gracias. Nos comprometemos para entrevistas a futuro. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a una pausa y volvemos con más aquí en Contexto.